bueno, se ha armado un avispero, cosas a favor y en contra. Nos llama la atención gente de la oposición que ha estado a favor, en el caso de Juan Ariel, que le parecen bien las funciones. Que el PLD lo desmintió. El PLD está fijando una posición contraria a la de Juan En Ariel el PLD hay dos posiciones. Hay dos Así es. posiciones, la casa no está muy ordenada, pero Sí. bueno, saber su parecer, la verdad del ahorro, esto del 4%, dice el presidente de la ADP que es un asalto al 4%, pero para que usted nos aclare si tiene algún tipo de lógica esta fusión. No, nosotros consideramos que la medida en realidad no procede. No procede por muchísimas razones. A pesar de que en otros países funciona un sistema, un Ministerio de Educación, que es lo que pone de ejemplo el Ministro de Educación, como en Chile, en Argentina, en España, y ciencia y tecnología aparte, pero resulta que eso nacieron así. Aquí ya tenemos dos estructuras totalmente con funciones muy diferentes, con estructuras muy diferentes, con retos muy diferentes y con déficit también diferente, porque están las cuatro cosas. Entonces, fíjate tú, el preuniversitario, toda la responsabilidad que tiene, desde la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, con todos los déficits que tenemos, que aunque se haya ido trabajando y mejorando algunos de los déficits, nos faltan muchos por mejorar, sobre todo el gran problema de la lectura y la escritura en los primeros años, eso es un déficit grandísimo. Y aparte de eso todavía parece, y se demuestra, o lo han demostrado, que hay mucha deficiencia de espacio físico para darle cabida a toda la población escolar, a pesar de tener un presupuesto adecuado. Y además de eso tiene cantidad de centros descentralizados, como son INAVIMA tiene para la parte de las jubilaciones, tiene INAFOCAM para la parte de capacitación de profesores, tiene un ministerio, una universidad, Infodos, o sea, el Instituto Salud Mureña, tiene la parte del seguro médico, el SENMA, o sea, una cantidad de instituciones que dependen también del ministerio, o sea, que están adscritos. Es una estructura fuerte, grande. La cantidad, 2.800.000 niños y jóvenes en el sistema público, es grande, más de 95.000 profesores, sin contar entonces las estructuras de las direcciones generales, 16 direcciones generales, 120 direcciones de distrito, cada uno de esos distritos tiene entonces juntas de cada uno, eso es una estructura fuerte. Enorme. Claro, entonces aparte de eso, ya tú te imaginas el reto que hay de ir satisfaciendo los déficits que tenemos y al mismo tiempo ir llevando la educación hacia la calidad, que todavía no la tenemos de calidad. Doña Ligia, ¿cuántos años usted tiene en el sistema? Hablaba yo en la introducción que usted fue secretaria de Educación, ¿en qué año? No, en el sistema yo tuve mucho, yo tuve 60 años en el sistema entero, porque empecé como profesor en Juan Pablo Duarte, presidente Trujillo, luego técnica de la Secretaría de Educación, luego entonces consultora y asesora de la Secretaría de Educación, conjuntamente o paralelamente trabajando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tuve 34 años. Y luego entonces fui una institución educativa. Y luego fui secretaria de Educación. ¿En qué año fue secretaria? ¿En dónde? ¿De Educación en qué año? En Educación, no, en Educación yo fui secretaria del 96 al 2000. Entonces, y en Educación Superior del 2004 al 2016, o sea que tuve 16 años de ministerio. Oigan esto, oiga por dónde va mi pregunta, y es algo de verdad, y me pongo la mano en el pecho. Una persona con 60 años en el sistema, que fue ministra de Educación Superior, ¿por cuántos años? De Educación Superior, 12. 12 años. No hubo una consulta, es mi pregunta. Si se hace, después que el presidente ganó, se juntó con Abel, con Leonel no se pudo juntar, pero lo buscó. Entonces, se hacen unas modificaciones de este tamaño y autoridades, no importa el partido. Usted militó en el PLD, ahora está en la Fuerza del Pueblo. Su formación nadie se la quita. ¿No hubo una herramienta de consulta para tomar esta decisión con ustedes, los técnicos que saben? Yo creo que lo discutieron internamente entre los mismos miembros del gobierno, pero no tengo evidencia de que lo hayan discutido con personas de nosotros, de la oposición. Y ¿Se enteró por la prensa usted? ¿Eh? ¿Por la prensa se enteró? Por la prensa, claro. Pero fíjate, desde que empezó a anunciarse, incluso yo hice un artículo que salió en el Listín, hace 2 semanas, y ahí yo demuestro por qué no procedía, tratando yo de edificar antes de que tomara la decisión.
pero para mi sorpresa la anunciaron como quieren. ¿Qué Entonces, como te implica? decía, entonces el Ministerio de Educación Superior tiene dos grandes funciones, que es la formación de profesionales a nivel técnico, a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, pero al mismo tiempo tiene entonces la ciencia, la tecnología, la investigación que no se hacía en el país y que a partir del 2005 por primera vez a nivel gubernamental se está financiando la investigación. Nosotros somos de los países de América Latina que tenemos más baja inversión en investigación e innovación, porque el promedio de América Latina, que primero estaba en 0,5, ya está en 1,5 y nosotros no llegamos ni siquiera a 0,5. ¿Cuál es la inversión en investigación que se está haciendo? Ayer comentábamos sobre eso aquí en el panel, sobre el tema de la innovación e investigación, que aquí se invierte muy poco y que Sí. las investigaciones que se han hecho prácticamente son pírricas y que no se dan a conocer. No. Eh, Fíjate tú, mira, a ¿Cuáles son partir del esas? 2005 tenemos el fondo sí le llamamos, tiene sus reglamentos, se financia la investigación a universidades y a empresas que estén asociadas con universidades. Y se le da prioridad a problemas nacionales emergentes, o sea, que verdaderamente se ven evidentemente para darle solución a esos problemas. Y eso ha caminado muy bien, se empezó en el 2005 y eso ha ido avanzando. El mejor éxito para mí ha sido que muchos profesores que estaban dedicados solo a la docencia, yo le decía profesor de tiza y borrador, ya están investigando, o sea que tenemos recursos en el país que han podido investigar. Dentro de ese ministerio además se han creado entonces congresos nacionales y congresos internacionales donde sí se dan a conocer las investigaciones. Y déjame decirte que hay investigaciones muy buenas. Nosotros tenemos todavía déficit en más publicación en revistas indexadas, porque eso cuesta dinero. Todavía tenemos pocas patentes, o sea que no te quiero decir que estamos en un auge de la investigación, pero estamos caminando, se ha avanzado bastante. ¿Cómo está compuesto el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que se pretende fusionar con el Ministerio de Educación? El ministerio, como te digo, tiene dos grandes dependencias, Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Cada uno es un viceministerio, aparte de otro viceministerio que son ¿Y direcciones? ¿Tiene direcciones, 4 de grandes direcciones y una estructura grandísima de departamentos. Y tiene 6 direcciones generales y 4 viceministerios. Entonces, ¿qué implica esta y cómo es que 25,000 millones supuestamente se va a ahorrar el gobierno con todas estas fusiones y supresiones? Déjame decirte, de lo que he leído en la prensa, hay algunas fusiones que yo en realidad considero que están bien, en el sentido de que son duplicidad de funciones. El caso, por ejemplo, que ponen de agricultura, donde tienen una cantidad de dependencias que son estructuras descentralizadas que pueden ser perfectamente dependientes o departamentos, perdón, de un ministerio. Eso está bien. Y economía. Pero oye bien, pero aquí no hay duplicidad de funciones. En aquellos casos hay duplicidad de funciones. Si hay duplicidad de funciones, indudable que no tiene por qué haberlo. Pero en el caso de educación no hay duplicidad de funciones. Educación preuniversitaria tiene sus funciones muy bien definidas y su ley, la 6697, y la educación superior tiene sus funciones muy bien definidas en la ley 13901, que como te digo tiene dos grandes responsabilidades: la educación superior para la formación de profesionales, la regulación del sistema de educación superior y al mismo tiempo el fomento de la ciencia, la tecnología y la investigación. Y además de eso tiene una gran responsabilidad que es impulsar el progreso, la competitividad de los sectores productivos. Lo establece la misma ley. O sea, tiene que haber vinculación y tiene que tratarse de formar los recursos que el sistema productivo, el sector productivo requiere para el desarrollo del país. ¿Qué riesgo usted advierte, como pregunta Vargavila, qué implica esta fusión y si usted entiende algún criterio o es solo porque los dos se llaman educación, si empiezan con Ministerio de Educación y por eso a alguien se le ocurrió ponerlo juntos? Bueno, las razones que ellos dicen, lo que dicen en la prensa es que son para eficientizar el gasto, o sea que hay economía de gasto y que al mismo tiempo aumenta la calidad. No es cierto que se va a aumentar la calidad, al contrario, va a retroceder. Si eso se pone en un solo ministerio, con esa estructura tan grande, con tantas funciones,
es muy probable o casi seguro que lo que va a haber una disminución. O sea, yo considero que eso debe ser desestimado y que lo que debe hacer el gobierno, al contrario, impulsar que ambos ministerios desarrollen, que ambos ministerios cumplan con la filosofía y los fines que tienen establecidos y que lleguemos a la calidad de la educación, que no la tenemos. Tenemos que llegar a la calidad de la educación en los dos ministerios, porque tenemos que llegar a la calidad de la educación para que un bachillerato, o sea, un bachiller salga ya con una preparación que pueda por lo menos continuar estudios superiores con buena formación, o insertarse al trabajo en el caso de que haya hecho una parte en un politécnico. Pero tenemos entonces educación superior, que tenemos también que hacer más pertinentes las carreras. Eso es un paso que hay que dar, porque actualmente la mayor parte de las carreras que se imparten en las universidades ya están desfasadas. Ahí le apunto algo que también nos apunta nuestra producción. ¿Cuándo, por qué y cómo y por qué no se ha hecho? Vamos a tener carreras que vayan de la mano de lo que demanda el mercado actual. ¿Por qué seguimos graduando mercadólogos y abogados cuando no tenemos cómo emplearlos? Y tantas universidades que se viven abriendo. ¿Quién controla eso? Eso es uno de los retos que tenemos precisamente. Bueno, cuando fui ministra, yo incluso ordené y se realizaron 2 estudios con una empresa precisamente que experta en ese trabajo para determinar las necesidades. Se hicieron 2. Se discutió con los rectores, pero hay mucha renuencia a la implementación de carreras nuevas. Aquí las universidades 2 o 3 implementan una carrera nueva. La mayoría es lo mismo. Tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de la UAS, que tiene ya extensiones en las 32 provincias. ¿Qué se imparte? Mercadeo, magisterio, contabilidad, derecho, educación, y educación mal desarrollada, porque no es una educación que está verdaderamente, que forma a los profesores con la calidad que se requiere para ir a formar a los niños y a los jóvenes dominicanos. Entonces, todo eso, si yo te pongo a citar los déficits, en el artículo, si puedes leer lo que está en el listín electrónico, ahí yo doy muchos detalles de todas las funciones, de todos los retos, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que usted advierte que podría pasar? Que baja la calidad, que va a bajar la calidad y que no es cierto que se va a ver economía de dinero. No hay economía de dinero, no tiene por qué haberlo. Por ejemplo, ¿se van a mudar juntos en un mismo edificio? Eso. ¿Qué implica esta fusión? ¿Tú te has preguntado eso? Porque no caben. No caben en un solo edificio. No creo que. ¿Y de dónde que va a salir el ahorro? Eso ¿Del sí, sueldo del ministro que quite? Eso sí no sé yo. Pero de todos modos, fuera conveniente que el presidente y las autoridades y el director del MAP, precisamente, que es el que ha trabajado... El ministro del MAP. El ministro del MAP, que es el que ha trabajado en este diseño, que oigan las opiniones, que razonen, que analicen y vean verdaderamente y desestimen esa medida. Esa medida no va a dar resultado. Al contrario, va a haber un retroceso en la educación, tanto en la preuniversitaria como en la superior. Hablemos del 4% que usted nos decía algo fuera de cámara que yo no manejaba. Decía también, ¿cómo se llama? El del ADP. Hidalgo, que esto era un asalto al 4%, y decía Franklin García Fermín, quien no sabemos ahora qué va a hacer de su puesto, ¿verdad? Si va a pasar a un viceministerio de MESID o cómo será, no conocemos el diseño, de que como algo que está tranquilo, que funciona, que no hace ruido, se le va a agregar a algo que tiene tantos problemas. Me gustaría escuchar de parte suya estas 2 posiciones. Mira, lo de la 4% en realidad no habría ninguna violación. ¿Por qué? En la ley 6697, que como el nombre te lo dice, se promulgó en el 97, se había ya elaborado en el tiempo de Jacqueline y se promulgó ya en el gobierno de Leonel Fernández en el 97. Establece claramente que se aumente el presupuesto al sector educación, oye bien, dice al sector educación, en un 4% del PBI o en un 16% del presupuesto nacional, privilegiando al que tenga mayor ingreso. Cuando dice al sector educación, resulta que la misma ley 6697 en su capítulo 2 define que el sector educación, el sistema educativo está constituido por inicial, primaria, secundaria y superior. Es decir, que el sistema abarca desde inicial hasta superior. Por tal motivo, el 4% le correspondía a los 2 ministerios. Ahora, por problemas para evitar problemas, porque en realidad la demanda de los que estaban de la sombrilla amarilla, te recuerda, del 4%, insistían más para el preuniversitario. Danilo Medina, que fue el presidente que le tocó el aumento en el año 2013, dijo, dejémoslo así, porque yo se lo advertí. Yo le dije, mire, eso le toca también al nivel superior. Dice, vamos a dejar eso así, porque el nivel, como que había más
crisis y más demanda en el preuniversitario. Que se demostró que eran intereses. Eso fue una medida también administrativa, pero en realidad la ley, el 4% le corresponde al sector completo. Y así se ha quedado hasta ahora. Así se ha quedado hasta ahora. Entonces, precisamente, Educación Superior tiene otra asignación que se hace a través del presupuesto nacional, aparte del 4%. Usted sabe que ha sobrado un dinero. Pero el problema en este gobierno ha sobrado un dinero que no se ha podido gastar del 4%. Algunos pensamos que será para ver a quién, para ver cómo hacen eficiente la ejecución de ese presupuesto. Bueno, el 4%, como te digo, ha tenido algunos aportes, indudablemente. Yo creo que hay un aporte bueno en que los profesores nuestros están ganando ya un sueldo por encima del promedio del país. Y aparte de eso, también el almuerzo de los niños y la atención a la salud de los niños, eso es importante. Pero en cuanto a la parte académica, en cuanto al nivel, en cuanto a la calidad, no se ha avanzado. Entonces, hay mucho déficit. Por eso te digo, entonces, todos los déficits que tiene acumulado el preuniversitario, más los déficits que tiene el nivel superior, que como te explico, uno de los más importantes no es solamente seguir trabajando la investigación, eso hay que seguirlo, sino es crear carreras nuevas, carreras que respondan a las necesidades de ahora. Fíjate, te pongo este caso. Mira, las universidades, de acuerdo a la definición de la ley, pueden desarrollar el nivel técnico superior, el nivel de grado, o sea, licenciatura, y el nivel de posgrado. ¿Qué pasa? Los sectores productivos viven diciendo que necesitan técnicos más que profesionales, en cierto sentido. Más que teóricos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sin embargo, las universidades no quieren formar el nivel técnico, porque consideran como que eso la rebaja, y no es cierto. Entonces, si hay una demanda en el país, si los sectores productivos te están pidiendo que necesitan técnicos, ¿por qué no se van a hacer? Entonces, en el sistema de educación superior, en el sector, solamente hay 5 instituciones de técnico superior cuando hay una demanda tan grande. Entonces, si tenemos más de 50 universidades, ¿por qué motivo esas universidades no forman? Esa es una. Pero aparte de eso, el desarrollo de las áreas digitales, o sea, eso es imprescindible. Entonces, tú no ves creación de carreras que verdaderamente formen, no para lo que viene, no, para el presente y caminando para el futuro. Entonces hay un estancamiento. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Impulsar precisamente para que la educación superior forme profesionales que necesita la sociedad de hoy. Y a nivel preuniversitario, elevar la calidad para que verdaderamente ya no pase eso de que un niño de sexto curso todavía no interpreta lo que lee y que un bachiller salga con unos niveles tan bajos que se queman en la primera convocatoria de las pruebas nacionales, se queman en la segunda y se queman en la tercera. Porque están en dembow, muchos de ellos. Exacto. Maestra, qué placer, qué honor tenerla aquí, una Gracias. Institución educativa nacional. Es tan así, voy a poner un ejemplo aquí, que nosotros vivimos ante el país y el mundo. El tema de yo estudié en la UAS, comunicación social, pero siento que mi verdadera formación en la praxis a nivel periodístico fue en el Instituto Dominicano del Periodismo, doctor Salvador Pitaluga Nivar. Entonces, eso refuerza lo que usted señala, de que se deben modificar los pensum, las currículas educativas del nivel inicial hasta el nivel universitario. Claro, claro. Usted ha destacado todas las bondades, todo lo que hay. No es un problema de dinero, tenemos mucho dinero, muchos cuartos, como se decimos en buen dominicano, tanto en el nivel de educación inicial, secundario y en el nivel universitario. Pero ¿qué le hace falta al sistema educativo dominicano o a la República Dominicana en sentido general para mejorar de una vez y por todas la calidad educativa, que es un gran reto y desafío, y que no sigamos dando vergüenza a nivel nacional e internacional? Fíjate, en cada una de las mediciones? Elevar la calidad, y me voy a referir al nivel preuniversitario, tiene muchas aristas, o sea, hay mucha confluencia de muchos aspectos. Uno fundamental es que mejore la formación de profesores en las universidades. Si estamos demandando una formación de niños y jóvenes y luego de profesionales que respondan a las necesidades de hoy, tú tienes que tener profesores con una alta calidad que verdaderamente tengan un dominio por dónde anda el mundo, cuáles son los avances. Que le corrían la falta ortográfica a los muchachos. No, eso es lo de menos. Ni siquiera eso. Pero no solamente eso, oye, si nos referimos al preuniversitario, que no comprendan lo que lee. Mire, el que no comprende lo que lee, no puede estudiar. ¿Qué va a estudiar? No va a entender la física, no va a entender la química, no va a estudiar la biología. Si no tiene cálculo matemático y no tiene comprensión de lectura, esa es una persona que va a arrastrar una formación mediocre y llega a la universidad así. Entonces, como te decía, para mí una de las presiones grandes que tiene el nivel superior es impulsar
que en las universidades mejore de manera considerable la formación de profesores, porque esos profesores que salen ahí son los que van a formar a los niños en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario. Entonces, si estos profesores no están actualizados y no tienen alta calidad, ¿van a formar a los niños y a los jóvenes con alta calidad? No pueden. Esa es una, para citarte. Y la otra que ya te dije era de que las universidades creen carreras que verdaderamente respondan a las necesidades actuales, que no se queden anquilosadas con carreras que hace más de 50 o 100 años que se están impartiendo, que ya están saturadas, que incluso los egresados no encuentran trabajo y lo que hacen es frustrarse porque cuando tú te gradúas y no encuentras trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo una experiencia en 30 segundos. Me gradué de Ingeniería Industrial en la UAS y mi compañera Rosa Duarte, que en paz descanse, haya encontrado la paz, al año y 8 meses después de graduarse se quitó la vida. Lamento, ¿verdad?, contar esto público. En el colmado de su tío, donde seguía como dependiente porque no pudo ingresar, por lo difícil que es entrar al mercado laboral. Yo soy producto de esta oportunidad por cursos técnicos que hice, igual como dice Vargavila. O sea, el IDP, al final, usted IDPyana, así es, o sea, al final también. tenemos que ir a buscar a Infotep, a Litla, a los institutos privados, esa herramienta para poder ser productivos, porque no hay, y entonces eso hace 20 años. Que yo me gradué más o menos y seguimos hablando de lo mismo. Exactamente. Y por un lado, y por otro lado, el tema de los niños dominicanos, que para mí ha sido una novedad, no sé cómo lo ha visto usted y en el tiempo suyo que ha pasado, cómo es que no tenemos cupo, que se le da $500 para que vayan de que inscribirse. No, ¿Qué fue lo que pasó? Eso es imperdonable. Para mí hubo un descuido. Porque, oye bien, cuando esta gestión tomó el poder, dijeron que encontraron 720 escuelas que estaban en proceso o aprobadas, mejor dicho, por el nudo legal. Y que no sé, el nudo legal aquel. Bueno, sí, el nudo. Bueno, ellos aducen que algunos tenían problemas de que del solar no estaba legalizado, otro que el contrato no estaba correcto, otro que le dieron, pero incluso de personas que habían recibido una parte del dinero para la construcción y que no lo habían hecho. Pero en 4 años ya tenían que resolver ese problema. Si el solar no estaba legalizado, bueno, pues busquen otro. Y si ese no se puede, busquen otro. Pero no es posible que después de 4 años tengan entonces un déficit de aula. Yo nunca digo la cantidad, porque en realidad yo no sé exactamente la cantidad, pero sí tengo la evidencia de la cantidad de madres que están desesperadas, incluso porque sus niños no han podido. Incluso cuando uno va al salón, las muchachas me abordan creyendo que yo puedo ayudarle. Y dicen, mire que mi hijo que no lo he podido inscribir, a ver si usted me ayuda. ¿Cómo lo voy a ayudar? Y vuelvo y le pregunto, ¿qué hiciste? Me recuerdo una de que vive en Los Alcarrizos. ¿Pudiste inscribir el niño? Dice, no, tuve que llevarlo a un colegio privado. Y una muchacha que trabaje en un salón no tiene medios para pagar un colegio privado. Y pero muchos pierden el año escolar. Pero también, todavía le regalen el año escolar, maestra. Casos también que he vivido de padres que queriendo hacer un bien hacen un mal. Poner un niño en un colegio que no tiene ni los zapatos, ni los útiles, ni la calidad de la mochila, es un trauma psicológico y hasta de los temas. Eso es un problema mayúsculo. Sí, se crea un choque ahí ese niño. Pero es que no hay necesidad de eso. El sector privado funciona con su 20%, que funcione con su 20%. El sector público atiende el 80%. Ese 80% tiene que tener su cupo y tiene que tener eso con tiempo. Eso es imperdonable. Es suficiente, $500 para un... Eso no te sé decir, porque en realidad no sé qué tipo de colegio o cuáles son los colegios. Yo le digo, pregúnteme. Ningún colegio de barrio aquí usted puede inscribir un muchacho con menos de 4.500 pesos, ninguno. O sea, es por el suelo. O sea que te cobran 8.000 pesos. Va a depender del colegio que hayan elegido. Pero es que no hay necesidad de eso. Porque mira lo que ella está diciendo, fíjate tú. Y otra cosa que te voy a explicar, mira, se habla mucho de que los colegios privados, bueno, pues tienen un nivel mejor. Eso es relativo. Eso es relativo. Hay algunos colegios, claro, indudablemente de élite que funcionan extraordinariamente bien. Y la mayoría funciona así. Y además de eso, ¿qué control va a tener el sistema público de cómo están recibiendo la docencia esos niños en ese colegio privado? Así es. Finalmente tendría que tener una supervisión muy directa en esos colegios privados donde ellos llevaron esos niños. O sea, si llevaron esos niños, que creo que dicen que 3.000 o 4.000, para llevarlo al sector privado, ¿quién le va a dar seguimiento al rendimiento de sus estudiantes? No puede ser. Esa es una medida que no procedía. Y ahora con más trabajo de asumir el MESID, vamos a ver cómo cerraría el año. Hemos hablado de algunos de los problemas.
Si tuviéramos más tiempo, habláramos de mucho más problemas. Sigo repitiendo que la medida no es correcta. Ahí no va a haber economía de dinero, ni tiene por qué haber economía de dinero. Hay otros sectores donde sí se puede haber, donde hay duplicidad de funciones. Cuando yo veo agricultura, que tiene un instituto para el tabaco, para la uva, para el arroz, para el café, para el SEA, y tú tienes 8 dependencias, tú dices, bueno, es verdad, aquí tienes razón. Antes de irnos, maestra, si un gobierno puede venir y reestructurar, reconstruir o desbaratar una estructura de hace 20 años, de 16 años, finalmente, ¿qué puede pasar en caso de que el PRM pues imponga todo el poder que tiene para modificar lo que quiera en un futuro próximo? En 3 años y algo hay elecciones de nuevo. ¿Se podría revertir en caso de que esto no funcione? Claro. Indudablemente ellos tienen una mayoría ahora, tienen una mayoría prácticamente absoluta, podríamos decir que absoluta, van a pasar todo lo que quieran, siempre y cuando no oigan a la gente y no oigan las opiniones, van a pasar todo lo que quieran, pero por supuesto no se van a quedar ahí la vida entera. Eso se puede revertir perfectamente cuando hay un cambio de gobierno. Y por supuesto será la fuerza del pueblo. Y el candidato entonces de la fuerza del pueblo, el 28 ya está definido, decía Maldonado Rubén, que es Leonel Fernández. Hay posibilidades de eso no se ha hablado, pero todo lo damos por sentado. Y Omar, porque Omar están promoviendo. Eso no se habla, pero todo damos por sentado. Maestra, que Leonel Fernández. Los omarcistas están promoviendo a Omar Fernández. Yo considero que Leonel Fernández debe llenar ese cometido que tiene, porque es que tiene unos sueños para una transformación verdaderamente de este país, que Omar tan joven no creo que podría aplicar lo que Leonel tiene en la cabeza, el diseño que tiene y los planes que tiene. No creo que Omar lo podría desarrollar. Bueno, pero por supuesto Omar está en una etapa de formación, en un futuro sí podría tenerlo, pero todavía creo que prematuro. Entonces, en el 28 ¿usted cree que el profesor vuelve? Sí. Y todo eso se puede revertir, por supuesto. Todas estas medidas que apliquen, que no procedan, porque ¿qué es lo que nosotros defendemos? Nosotros defendemos lo que favorezca a la población, lo que el país necesita para desarrollar, no lo que el país lleve al retroceso. Nosotros apoyamos medidas que van en avanzada para el país, indudablemente la apoyamos, pero lo que vaya en retroceso no lo podemos apoyar, y en este caso consideramos que la función de los ministerios de educación es un retroceso en la educación dominicana. Bueno, yo me sumo también en esa posición. Muchas gracias a doña Ligia Amada Melo, gracias por pues permitirnos tener su presencia aquí, escucharla. Yo hubiese consultado su autoridad con 60 años en el sistema. Ojalá que tanto Sigmund Freud como el gobierno en su conjunto pueda repensar, y como he echado para atrás con mucha humildad en otras posiciones, creo que aquí pues podría aplicarla muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, volvemos en breve. Tenemos una denuncia muy importante para compartir con toda nuestra audiencia y mucho más información aquí en Una Nueva Mañana, así es que no se muevan.